Estimados ingenieros, como siempre, es un placer saludarles. Espero que se encuentren todos muy bien en sus respectivos países, en Latinoamérica, en España, del país o lugar que nos estén viendo en este momento. Bien, vamos a hacer un análisis de la torre del Empire State Building, que es una torre que se construyó ya hace algunos años atrás. En los años 30, si no me equivoco, se finalizó en el año 1931, con lo cual tiene prácticamente 90 años de antigüedad. Es una torre que aún conserva pues bastante estilo arquitectónico, es bastante moderna a pesar de los años que han pasado, y además tiene unas cuestiones que a nosotros los ingenieros nos interesa, que es una estructura metálica bastante bien conseguida que cumple los objetivos de tener una elevada rigidez rotacional. Evidentemente, si llega a haber algún tipo de empuje lateral producido por el viento, pues el sistema necesita tener unos desplazamientos limitados en el recorrido o la altura de la edificación, sobre todo en las partes superiores. ¿Cómo se consigue limitar la rigidez rotacional o aumentar la rigidez rotacional de las uniones? Pues vemos que en este sistema se han empleado planchas de acero. Esta unión tiene el nombre, las uniones precalificadas le llaman flange plate, así se llama. Entonces está compuesta por un conjunto de planchas, como así el nombre indica, que tienen un conjunto de pernos que están conectados al elemento columna. Y gracias a este conjunto de pernos se consigue casi el empotramiento perfecto. Esto debido a que se encuentran bien distribuidos y además están coaccionando a la viga en las alas, que es donde se producen los momentos flectores. Bien, aquí tenemos una imagen donde solamente nos entrega la información del espesor de la columna. Vemos que se están utilizando unos perfiles de gran espesor, como es bastante lógico para las columnas. De manera que la columna evidentemente clasifica como una sección plástica. Ya saben que la normativa europea clasifica las secciones en 1, 2, 3, 4. Esto sería una sección plástica, una sección que no tendrá problemas a incursionar en el rango plástico. Será muy difícil que tenga una falla por pandeo de algunos de los elementos, ya sea las alas o el alma de la sección. En cambio, la viga tiene una sección bastante menos de menos espesor, como es lógico, ¿no? La viga solamente resiste las cargas de cada planta y además tiene que tener la particularidad de ser capaz de resistir algún eventual momento flector debido al empuje de carga lateral. Y entonces tenemos las uniones flange plate que vamos a comentar a continuación, y además esto ayudaba a un fácil montaje, rápido montaje de la obra, lo cual reducía los costes de obra. Debido a que la obra iba bastante rápido, se montaba pues de forma bastante rápido toda la obra, y esto hacía reducir los presupuestos de mano de obra de personal, aunque ya vemos que en seguridad pues no invirtieron mucho, ¿no? Aunque invirtieron en lo que son los tiempos, en lo que es seguridad, arneses y estas cuestiones, invirtieron prácticamente nada. Y aquí vemos una imagen, o la típica imagen que quedó para el recuerdo, de los operarios pues almorzando en esta viga, y veríamos el conjunto de elementos separados que forman parte de esta unión. Serían las planchas de acero que están en las alas, la plancha de acero que está en el alma, pero no vemos que la viga esté conectada directamente o soldada directamente a la columna, como lo hace el programa de CIPE 3D, y lo veremos a continuación. Bien, aquí vemos que estos elementos están generando la rótula plástica alejada del nodo columna-viga. Al alejarse, lo que esto genera es que la rótula se genere en la parte un poquito más alejada del nudo, y ello implica que la unión permanece segura. Muy bien, aquí tendríamos una imagen que he modelado dentro del programa de CIPE Connect, y vamos a ver el conjunto de problemas que podemos tener modelando esta unión. De hecho, el objetivo de este video es familiarizarnos con estas uniones especiales que no hace el programa CIPE 3D, y además comprender el concepto de rigidez rotacional. Bien, estas imágenes son de una obra de CIPE 3D, y en la obra de CIPE 3D podremos ver que tenemos una soldadura directa de las alas y el alma a una placa que está conectada, empernada a la columna. Esto también es una unión precalificada, pero no es la unión flange plate que estamos comentando.
Esto sería otro tipo de unión diferente, también precalificada, lo hace el programa Cipe3D de forma automática. Por ello nos gusta Cipe3D porque nos genera uniones prácticamente sin hacer nosotros nada, solamente haciendo clic en calcular, pero habrá que saberla editar en el momento preciso cuando salga algún error. Y aquí veríamos el típico diagrama, que es similar al diagrama que se genera tensión de formación para una pieza, pero no es tensión de formación, sino es momento rotación. Relaciona en unidades de tonelada metro con unidades de radián, miliradián en este caso. Y en la parte derecha tenemos la medida del radián, para que entendamos lo que es un radián. Un radián es una unidad para medir pues lo que sería una rotación, y esta rotación se mide en ángulos, y veríamos que el radián equivale al ángulo que se forma cuando el arco es igual de largo que el radio de una circunferencia. Es decir, cuando se genera esta condición, pues tenemos un radián. Eso sería un radián. Es por ello que medimos la rotación en miliradianes. Ahí lo tenemos. M radián significa miliradianes. Y bien, pues de esta manera podemos entender la rigidez rotacional, entender también que tenemos dos planos de rigidez rotacional, el plano XZ y el plano XY. Bien, y si vamos a hacer un modelado de un edificio, ya sea el Empire State Building o cualquier tipo de ejercicio que hagamos en Cipe3D, si medimos los desplazamientos asignando una rigidez rotacional diferente, podremos observar que podrán variar, porque dependiendo de la rigidez rotacional, pues podrá tener incluso un desplazamiento mayor o menor el sistema. Bien, vamos ahora al Cipe3D para hacer este ejercicio, para hacer esta explicación. Y en el programa de Cipe3D lo que hago es calcular esta edificación, que está compuesta por perfiles de estructura metálica. Le digo que me respete las uniones porque ya las he generado antes. Espero el proceso de cálculo y cuando termine el programa me va a pedir, si le digo clic aquí en uniones, rigideces rotacionales, me va a pedir permiso para hacer el cálculo de la rigidez rotacional, ¿no? Es decir, el programa ya tiene de alguna manera la unión modelada, ¿no? Ya tiene esto, y con esto vamos a hacer un pequeño dibujo para entender qué va a hacer el programa. Con estos datos el programa va a calcular la rigidez rotacional. Vamos a pegar esta imagen aquí. Y evidentemente, ¿cuándo va a comenzar a rotar esta unión? Pues cuando, por ejemplo, este perno esté pasando pues su límite de fluencia, es decir, el límite de fluencia del perno, que es lo único que está en contacto, vamos a decir así, con la columna, es decir, lo único que está en contacto con la columna es el perno. Entonces, cuando el perno comienza a fallar, estamos entrando en esta curva de la relación de la rigidez rotacional, donde tenemos la comparativa de momento, rotación, si lo queremos simbolizar así, ¿no? Cuando el perno entra también en el gráfico de fuerza, si quieren, o tensión de formación, y también comienza a entrar en la zona plástica, toda esta zona sería la zona plástica del perno, pues evidentemente y de forma lógica también entramos en la zona donde se genera el momento rotación. Bien, es decir, donde entramos en la zona en la que cuando aplicamos menos momento flector, igual sigue rotando. Entonces estamos en una zona donde el material alcanzó de alguna manera el límite de fluencia. Muy bien, entonces entendido esta idea, vamos a seguir diciéndole al programa que le asigne a todas las piezas el valor propuesto de rigidez rotacional. Vamos a decirle aceptar y veríamos cómo nos dice que no hay errores porque ha asignado la rigidez rotacional indicada. Y bien, a continuación, pues ha sido asignado y puedo hacer un recálculo con esta nueva asignación. Vamos a hacer un nuevo recálculo. Le digo que no me dimensione las uniones. Y ahora veremos cómo cambiar nosotros manualmente el valor de la rigidez rotacional. ¿De acuerdo? Vamos aquí a esta imagen para recordarlo un poco. Y esto es lo que veremos en el programa. Veremos esta información para el plano XZ y el plano XY. Podremos cambiarla nosotros
pero mucho cuidado, el programa ya ha hecho el cálculo del tema de los pernos que hemos hablado, entonces de nada servirá que nosotros lo manipulemos, pero sí que es muy importante que sepamos cómo tocar el tema de la rigidez rotacional y de qué depende. Muy bien, voy al programa, ha calculado de nuevo y vamos a ver ahora algo que serían los desplazamientos. Tenemos que ir a sismodinámico primero para ver si tenemos el primer modo desplazando masa. Sería el primer modo desplazando masa en el sentido X. Y con este modo vamos a ver los desplazamientos. Vamos a esta barra, selecciono sismo en X modo 1 y mido el desplazamiento. En este caso tendríamos un desplazamiento de 200 milímetros. Es decir, aquí podemos hacer un imprimir pantalla. Vamos a pegar la imagen aquí para tenerla guardada. Ahora me voy al programa de nuevo y lo que hago es ir a uniones, rigideces rotacionales. Vamos a decir que sí, pero ahora yo puedo ir y cambiar esta rigidez rotacional. Supongamos que le coloco una rigidez rotacional. Vamos a poner un ejemplo aquí donde le coloco pues el valor de en lugar de 2497 le coloco 10. ¿De acuerdo? Imagínense que le coloco aquí 10, ¿no? Un valor muy bajo. Le puedo colocar un valor de 1 también para exagerarlo, ¿no? Vamos a exagerarlo a 1, ¿no? Y veríamos cómo pues esto está pues muy exagerado, lo estamos bajando de forma exagerada, pero es para que veamos la diferencia que se produce a nivel de desplazamiento, ¿no? Voy a cambiar esta medida y aquí le coloco 1 en el plano fuerte, que es el plano que nos afectaría el desplazamiento, y el piso superior no lo voy a tocar, lo voy a dejar como está porque no va a afectar mucho para el desplazamiento. Bien, entonces vamos a calcular de nuevo. Le he asignado otra rigidez rotacional, le digo que me respete la unión, pero con un cambio de rigidez rotacional. Un cambio manual, es decir, un cambio que no es nada recomendable hacer. Muy bien, entonces hecho el cálculo, vamos a comprobar elementos, los elementos siguen cumpliendo, pero si vamos a ver ahora, por ejemplo, en el cálculo de los desplazamientos, vamos a la misma hipótesis de sismo y vamos a esta parte, veremos que el desplazamiento se ha aumentado, tampoco mucho más, pero se ha aumentado 4 milímetros, ¿no? Esto en un edificio a lo mejor más alto, ¿no? Con más pisos. Imagínense que copiamos toda esta estructura. Vamos a hacer una copia de esta manera. Imagínense si, bueno, hacemos una simulación del Empire State, ¿no? Es decir, aquí seguimos colocando estos elementos. Imagínense que alguno de ustedes quisiera hacer la prueba de modelar el Empire State. Seguramente no serían 4 milímetros, sería una diferencia más elevada al hacerle ese cambio, ¿no? Bien, entonces estoy haciendo esto nada más para que tengamos una imagen visual de qué es lo que puede pasar con el tema de la rigidez rotacional, ¿no? Hacemos una vista 3D. Obviamente que me ha copiado todas las uniones, obviamente que el perfil ya no será un HB300 el necesario, sino que será un perfil mayor, ¿no? Pero lo que es la unión, lo que es en sí el diseño de la unión con el respectivo nodo que he hecho aquí para que me haga la unión, pues todo esto me lo ha copiado. En esta parte, bueno, me lo ha copiado bien. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que calcular, tendríamos que esperar y volver a hacer el mismo ejercicio. ¿Cuánto creen que saldrá pues cambiando la rigidez rotacional? Pues evidentemente que va a verse afectado. Ahora lo que voy a hacer es mostrar un ejercicio de este mismo ejercicio, pero modelado con el programa Zipe
Connect, que es el nuevo programa que ya saben que Zipe ha desarrollado y está enfocado al cálculo por elementos finitos, lo cual nos permite modelar una unión como esta. De hecho, veríamos que ya he modelado la unión, aquí me aparece. Como tengo modelada la unión, pues en este triángulo tengo la posibilidad de hacer clic e ir a chequear la unión dentro del editor de uniones, ¿no? Entrando al editor de uniones puedo disponer de elementos, puedo poner incluso ajustes de placa, como ya han podido ver en otros directos que hemos estado. Han podido ver que he introducido elementos tipo placa o elementos tipo perno, y además, por ejemplo, aquí le pueden hacer un recorte para que no choque la soldadura esta de aquí con la de abajo. Pueden hacerle este pequeño recorte, ¿no?, que estamos viendo aquí en pantalla. En fin, todas las condiciones necesarias para que el programa pueda calcular esta unión. Ahora lo que he hecho ha sido un cálculo de esta unión en esta posición, además exacta, que les he mostrado, y ven que está fallando prácticamente todo, es decir, los perfiles están fallando por un aprovechamiento de 1000%. Esto es sencillo de entender porque no se ha colocado rigidizador en esta parte. Al no existir rigidizador, pues todo el perfil se va a dañar. El perfil tipo columna va a verse afectado si no colocamos el típico rigidizador que necesitaría en este punto para trabajar correctamente. Luego también podemos añadir aquí, si se quiere, otra placa que sería de este estilo y darle una forma de L a esa placa para poder hacer la respectiva colocación de los pernos, la conexión con perno aquí en toda esta línea, en lugar de hacer la soldadura, ¿no?, que es como se hizo el Empire State Building, con esta solución exacta como estoy dibujando. Bien, entonces esto pudiéramos chequearlo en este programa. Pudiéramos hacer los ajustes pertinentes colocando los rigidizadores. Ya veríamos cómo este aprovechamiento bajaría, veríamos cómo pues comenzaría a trabajar mucho mejor. Los pernos, por ejemplo, están muy forzados. Seguramente necesitamos unos pernos de mayor diámetro, ¿no?, o colocar más pernos. Veríamos cómo la soldadura, que es esta de aquí, también está bastante forzada. Se necesitaría una mayor soldadura. Ya ven, la proporción del espesor de la placa con la soldadura no está cumpliendo, ¿no? Entonces todas estas soldaduras las podemos cambiar desde aquí. En vez de 4, pues colocar 10, ¿no?, por poner un ejemplo. Y lo que haríamos es volver a calcular, volver a hacer los chequeos, aunque esto se demora porque son elementos finitos y cada cálculo demora pues un tiempo determinado que ahora a lo mejor en este vídeo no tenemos. Ya ven cómo se ha incrementado esta soldadura, ¿no? Podríamos terminar haciendo cumplir esta unión. Ahora estaría el cálculo perdido, ¿no? No tenemos el tema de los isovalores, pero los isovalores son bastante similares. Sería algo bastante similar a lo que vemos aquí, es decir, una zona que plastifica alejada de la unión, preservando la seguridad de la unión. Entonces, en caso que llegase a haber una carga muy fuerte horizontal, por ahí se produciría la primera falla o abolladura, ¿no?, que es algo deseable que se produzca así. De hecho, las imágenes del edificio, el Empire State, físicamente nos entregan pues unos espesores pequeños para vigas. Sin embargo, las columnas están con unos espesores muy elevados, ¿no? Es decir, me atrevo a decir que 4 incluso hasta 5 centímetros podría llegar a ser el espesor de estas planchas, ¿no?, de acero. Habría que medirlo, no tengo el dato, pero son espesores bastante considerables. Lo que hay que entender aquí, o lo que quisiera transmitir en este video, es que esta unión va a tener una rigidez rotacional claramente diferente a la solución que nos hace Zipe 3D. Es decir, esta unión va a tener otra rigidez rotacional en este plano. Es evidente, si aquí hay un plano geométrico, en este plano geométrico va a tener una rigidez rotacional diferente. Y aquí también tenemos el otro plano geométrico
donde va a tener otra rigidez rotacional diferente. También esta viga que está aquí, pues tiene otra rigidez rotacional diferente, ¿no? Es decir, la rigidez rotacional de esta viga en esta dirección va a ser muy poca, pero en cambio esta viga que tenemos aquí, esta viga, pues debido a que estas planchas de acero están recorriendo parte de la viga, pues no va a tener prácticamente posibilidad de deformar ni en este plano ni en este plano, donde se estaría consiguiendo de esta manera casi un empotramiento perfecto, que estaríamos restringiendo los grados de libertad. Ya saben que tenemos de X, de Y, de Z, que son los desplazamientos. Luego tenemos el giro en X, giro en Y y giro en Z. Esta unión está claramente restringiendo con mayor gravedad con mayor importancia estos grados de libertad, ¿no? Que sería este y este, porque tenemos la plancha flange plate, que sería el tipo de unión precalificada que no haría directamente el programa de ZIPE 3D y que sí haría, o sí podemos comprobar por lo menos el programa de ZIPE Connect Steel. Entonces, para aquellas personas que me preguntan ¿para qué sirve el programa ZIPE Connect Steel? ¿Qué función puede tener? Pues puede tener la función de permitirnos examinar el comportamiento de este tipo de uniones. No podremos conocer la rigidez rotacional directamente con este programa, pero estamos seguros que estamos restringiendo el grado de libertad si hacemos un cálculo de esta unión. Además, físicamente con los isovalores podemos ver si la sección rota o no rota lateralmente. De hecho, aquí permítanme que termino de hacer unos ajustes y puedo hacer un cálculo y esperamos el tiempo que necesite esta unión para hacer el respectivo cálculo. Voy a aprovechar y los tornillos, pues voy a incrementarlos de tamaño. Vamos a seleccionar tipo 18. Para estos tornillos vamos a buscar los otros tornillos. También vamos a seleccionar un 18. ¿No? Hemos incrementado el tamaño del tornillo que estaba fallando. Luego, evidentemente, estaba fallando la parte de central, es decir, esta parte estaba fallando. Entonces podemos añadir una placa. Vamos a añadir una placa, o mejor, voy a copiar las placas existentes, ¿no? La placa 1 y la placa 2 la copiamos. Vamos a copiar esta placa y la desplazo tal vez en este eje. Vamos a poner aquí 50 para ver hacia dónde se me desplaza. Bien. Y veríamos que sí, me sirve, ¿no? Entonces 50, vamos a poner 20 para que se desplace un poco más y luego la ajustamos, ¿no? Entonces, esta placa, vamos a decirle la opción de recortar placa. Vamos a seleccionar la placa 3. Vamos a decirle que me lo ajuste con el perfil P1. Y vamos a decirle a la cara posterior. Bien. Bueno, me ha hecho un ajuste. Aquí le puedo decir soldaduras, donde me ha hecho el ajuste, que sería aquí. Vuelvo a copiar el tema del ajuste. Esto lo estoy haciendo en tiempo real para que vean lo que se demoraría en hacer este cálculo o este modelado. Ahora la inferior, también con soldadura. Y nos faltaría otro ajuste. Vamos a copiar. Nos faltaría otro ajuste, pero en este caso sería al alma. Y también con soldadura. Entonces ya tendríamos el rigidizador colocado. Tendríamos que hacer el mismo proceso para la parte inferior. Pero no lo voy a hacer por tema de tiempos. Vamos a dejarlo así, ¿no?
Vamos a ver si me permite calcular como estamos ahora mismo. Vamos a cálculo, a ver si me permite hacer el cálculo. Evidentemente faltaría el rigidizador aquí abajo, ¿no? Ya se entiende. Este sería un poco el proceso lógico que habría que hacer para ir chequeando la unión. Esto va a demorar un poco dependiendo de la discretización que se haya hecho para las triangulaciones que va a hacer el programa de los elementos, ya sean las placas rigidizadoras como los mismos perfiles. Se va a demorar un poco, podemos irnos al programa de Cipe 3D para ver otras cuestiones. Mientras tanto, la unión que me hace el programa de Cipe 3D es una unión directa en la que yo no puedo editar mucho, es decir, no puedo colocar aquí en la parte superior el elemento que hemos hablado antes, pero sí que puedo editar toda esta parte. Si hago clic encima de la viga, puedo ir a esta parte y puedo, por ejemplo, mover, ¿no? Puedo mover esta cuestión, la puedo elevar, puedo colocar más pernos si quiero, es decir, puedo cambiar la dimensión de esta placa, canto 600, ¿no? La puedo mover, puedo agregar más pernos, más tornillos. Y bien, ya verían cómo es el sistema para editar esta cuestión. Tendríamos que salir de aquí, veríamos que esta placa de atrás también tendríamos que hacerla del mismo tamaño, pero esto sería una exageración para que vean el sistema de edición que tenemos en Cipe 3D comparado con el programa Cipe Connect Steel. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo clic en los diferentes botones del menú, pues podemos ver las posibilidades que nos da el programa para cambiar. Evidentemente, no me permite la introducción de las planchas arriba, como he mostrado con anterioridad, ¿no? Luego también lo que me permite es editar la distancia que tengo de aquí hasta aquí. Es decir, esta distancia, el programa de Cipe 3D me permite manipular esta distancia que aquí tengo, del casquillo equivalente. Me permite hacerlo pues más para aquí, ¿no? Pero no me permite la inserción de elementos para hacer otro tipo de uniones con pernos en la parte superior, como se hizo en el edificio Empire State Building con el sistema de Flange Plate, ¿no? Vamos al programa, vemos que sigue calculando, entonces hay que darle su tiempo. Voy a detener el vídeo y sigo explicando a partir del momento en el que termine de calcular. Excelente, se ha demorado en terminar de calcular más o menos unos 5 o 6 minutos y ahora vamos a ver los resultados. Estamos viendo cómo ha bajado el tema de la cuestión referente a los perfiles, donde vemos un aprovechamiento de perfiles del 1000, es decir, todavía nos falta. Tendríamos que haber colocado rigidizadores en ambos lados para lograr el aprovechamiento del perfil, debido a que tenemos unas elevadas deformaciones en esta parte. Todo esto se puede ver con las tensiones de von Mises. Toda esta parte roja estaría sufriendo, entre comillas, y toda esta parte es la que tendríamos que trabajar con rigidizadores y demás. Esta parte la vemos bastante azul, donde hemos colocado los elementos tipo flange plate, y en esta zona que vemos de color rojo también corresponde a la zona donde se comenzaría a generar la rótula plástica. En todo este sector comenzaríamos a tener la rótula plástica para este tipo de unión. Entonces ya ven que la rigidez rotacional afecta luego también a la formación de la rótula plástica. Cuando se vaya a generar, se generará por aquí, por esta zona. Esta zona ya ven que permanece prácticamente estática, inmóvil e indeformable. Aquí también se acostumbra a colocar algún tipo de rigidizador, en algunas ocasiones he visto, pero evidentemente no hace falta decir que aquí hace falta otro rigidizador, y tal vez, digo tal vez, podría ser una placa en el alma, como se conoce y se coloca en algunas ocasiones, ¿no? Una placa de refuerzo en el alma, en toda esta zona de aquí, si fuera necesario. Bien,
el programa de Cipe 3D no nos está pidiendo que coloquemos esta placa, ¿de acuerdo? Si salimos de aquí y vamos a la unión, ¿no?, que habremos calculado antes para el edificio más pequeño que teníamos, no nos pedía la placa. Entonces el programa de Cipe Connect tampoco nos pedirá que coloquemos la placa, aunque es un análisis distinto. Por elementos finitos nos puede pedir en un sistema que coloquemos la placa, es decir, en este análisis por elementos finitos nos puede pedir que coloquemos la placa, y en el otro sistema, que no es por elementos finitos sino por otro tipo de cálculo, a lo mejor no nos lo pide, ¿no? Hay que utilizar el sentido crítico y ver si es necesaria o no. Claro que un modelo analizado por elementos finitos siempre será muchísimo más completo, será mucho más complejo incluso en cuanto a la resolución o datos que nos entrega para poder hacer la toma de decisiones, un sistema por elementos finitos. Bien, veremos que las soldaduras están mejor que antes, y también debo decir que estoy aplicando la norma europea. Para Latinoamérica tendríamos que ir a la parte de modelos, si no estoy mal, o en cálculo. Tendríamos que seleccionar, bueno, voy a cerrar esta parte y voy a ir a la parte de opciones, ¿no? Y aquí tendrían que marcar la norma estadounidense, ¿no? Esta de aquí, el ISO 36016 para Latinoamérica, ¿no? Y volver a hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Yo no lo voy a hacer, pero sí quiero que sepan que existe esta normativa, que la pueden cambiar para Latinoamérica. Y bien, explicado esto, espero que haya quedado claro todos los conceptos. Recordarles que tienen la página web medifestructuras.com para aquellos ingenieros que deseen profundizar en todos estos temas, ¿no? Sobre todo la parte de cálculo estructural de hormigón armado, estructura metálica, ejemplos de viviendas unifamiliares, puente grúa, evaluación pushover, que es muy importante para interiorizar la teoría de diseño por desempeño. Tenemos el curso de Cipe 2022, donde aplicamos todo lo necesario para poder desarrollar la herramienta de Cipe en su última versión. De hecho, este video también lo vamos a colocar dentro del curso al final, porque está complementando de alguna manera lo que ya se ha explicado en este curso. Excelente, esto es todo lo que quería comentar en este video, y si tienen alguna duda o quieren seguir profundizando, tenemos la plataforma medifestructuras.com, donde hacemos cursos tutorizados y hacemos un seguimiento un poco más profundo a cada uno de ustedes. Saludos para todos y nos vemos en los siguientes videos.